segunda sala entra en sesión. Alegato de admisibilidad en la causa rol 3047, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, presentado por BBVA Corredores de Bolsa Limitada, respecto al artículo 1551, número 3 del Código Civil. Tiene la palabra el señor relator, José Francisco Leyton. Muchas gracias, presidente. Con fecha 3 de mayo de 2016, BBVA Corredoras de Bolsa Limitada dedujo requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 1551, numeral tercero del Código Civil. Esto es la norma que prescribe que el deudor estará en mora cuando ha sido reconvenido por el acreedor, a efectos de que la eventual declaratoria de inaplicabilidad surta efectos en los recursos de casación en la forma y en el fondo que se siguen ante la Corte de Apelaciones de Santiago en la causa rol 2038-2015. De acuerdo a los hechos que expone el requirente, señala que en el mes de septiembre del año 2003, la Corporación de Fomento de la Producción habría accionado civilmente en contra de BBVA Corredora de Bolsa Limitada en el contexto de una arista de la causa conocida popularmente como Inverlink en el hoy 34º Juzgado del Crimen de Santiago. En dicha ocasión habría demandado al tercero civilmente responsable, BBVA Corredora de Bolsa Limitada, en relación a la responsabilidad que le correspondía a los ejecutivos don Juan Pablo Prieto y don Frank Leyton. En el año 2010, continúa exponiendo, habría deducido una acción civil en iguales términos, solicitando el pago de un monto superior a los 26.000 millones de pesos como indemnización de perjuicios más intereses legales y reajustes desde la fecha en que se habría cometido el delito. Estas demandas en el año 2013 fueron desestimadas por la Judicatura Penal, absolviendo a los acusados. No obstante ello, en diciembre de 2014, la quinta sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó dicha decisión del Juzgado del Crimen, ordenando la condena a los acusados en la arista penal y acogiendo la demanda civil de indemnización de perjuicios, ordenando pagar a BBVA Corredora de Bolsa una suma superior a los 26.460 millones de pesos, reajustados de acuerdo al índice de precios al consumidor desde el año 2003, más intereses desde la mora y costas de la causa. Esta decisión fue confirmada por la segunda sala de la excelentísima Corte Suprema en el mes de agosto del año 2015, oportunidad en que el alto tribunal rechazó los recursos de casación presentados a su respecto. Luego, en el mes de agosto del año 2015, BBVA pagó el monto producto de esta condena civil como tercero responsable, depositando en la Judicatura una suma superior a los 26.000 millones de pesos, más 13.458 millones de pesos producto de los reajustes, calculados desde el mes de febrero de 2003. Esto es, señala, antes de que quedara firme y ejecutoriada la sentencia que así disponía dicho pago. Por lo tanto, de acuerdo a su exposición en el requerimiento, nunca estuvo en mora, por lo que no procedería el pago de intereses a ese respecto. En el mes de octubre de 2015 es que cuando el tribunal manda cumplir el fallo y el depósito de estos dineros habría ocurrido antes de dicha fecha. En el mes de septiembre de 2015, el tribunal liquida el crédito y regula las costas de la causa. En relación a esta liquidación de créditos es que la Corporación de Fomento de la Producción objeta de liquidación y señala que no hay mora producto de BBVA en relación de que el pago se efectuó antes de que el fallo quedara firme y ejecutoriado, y sí se pagó el capital y los reajustes antes de que quedara firme el fallo y no así los intereses por no ser procedente dicho pago a este respecto. Frente a esta decisión de la objeción de las tasaciones es que la Corporación de Fomento presenta un recurso de apelación en el mes de abril de 2016, el que es acogido por la 12ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago. Por lo tanto, lo que solicitan es que se resuelva desde cuándo el deudor se encontraría finalmente en mora. De acuerdo al artículo 1551, numeral tercero del Código Civil, esto es, señala la parte requirente desde que existiría la reconvención judicial desde el acto indemnizatorio, esto es desde septiembre del año 2003 y no desde que estuvo en mora conforme lo expone. A fojas 20 de su presentación, presidente, el actor señala que la aplicación que hace el juez del fondo, esto es la decisión de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en esta resolución es contraria a la Constitución Política, ya que se vulnerarían derechos asegurados por la Constitución Política respecto de la parte requirente, BBVA Corredora de Bolsa Limitada. Este no es un problema de interpretación de normas legales, señala, acerca del momento en que deben pagarse los intereses en un caso de responsabilidad extracontractual.
Lo que realizaría la Corte de Apelaciones a este respecto como juez del fondo es más bien un fallo en contra de la cosa juzgada. Por lo tanto, se señalarían las siguientes vulneraciones en el orden constitucional. En primer lugar, se atentaría respecto del procedimiento racional y justo, ya que la sentencia desconocería la cosa juzgada. El juez del fondo habría decidido que los intereses se pagan desde que se produce la mora, y de acuerdo a su presentación nunca habría estado en mora, en tanto habría pagado el monto debido incluso antes de que el fallo quedara firme y ejecutoriado. En segundo término, se atenta contra el principio de certeza jurídica, que precisamente es parte del procedimiento racional y justo, ya que el asunto habría sido resuelto en una oportunidad anterior. Y en tercer término, se atentaría contra el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19, en el numeral 24 de la Constitución Política, ya que este pago ordenaría un enriquecimiento injusto, sin causa, y sería una privación improcedente de patrimonio. Esta segunda sala, presidente, el 10 de mayo de 2016 acogió a trámite este requerimiento, decretando la suspensión del procedimiento en la causa en que incide. Finalizo, presidente, señalando que en el traslado a este respecto, evacuado con fecha 20 de mayo de 2016, la Corporación de Fomento de la Producción solicita derechamente que esta sala decrete la inadmisibilidad de este requerimiento, ya que en lo medular se estaría impugnando una resolución judicial careciendo de fundamento plausible la presentación del actor, ya que existirían instancias recursivas procesales para realizar las alegaciones que a este respecto el actor presenta ante esta magistratura constitucional. Y en segundo término, no se argumenta de manera clara y precisa la forma en que se producirían las argumentaciones y las infracciones constitucionales que el actor reseña latamente en su presentación. Se han anotado en forma para alegar el día de hoy, presidente, por la requirente don Miguel Ángel Fernández y por la Corporación de Fomento de la Producción, don Ignacio Vargas Mesa. Muy bien, muchas gracias, señor relator. Alega entonces por la parte requirente el abogado Miguel Ángel Fernández González hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Gracias, presidente. Con su venia, alego en representación de BBVA Corredora de Bolsa Limitada por la admisibilidad del requerimiento deducido a Fojas 1. Excelentísimo Tribunal, creo que es útil decir a qué no se refiere el requerimiento de Fojas 1. No se refiere a una interpretación o a un requerimiento de inaplicabilidad en abstracto del artículo 1551, número 3 del Código Civil, que establece que el deudor está en mora desde que medie requerimiento judicial, por lo que no hay una contradicción entre lo principal y lo pedido, como sostiene la Corfo para alegar la inadmisibilidad. Tampoco se refiere a un tema de interpretación respecto al artículo 1551, número 3, porque habiendo discusión doctrinaria y jurisprudencial, como mencionaré, respecto del sentido y alcance o del momento desde el cual se deben computar los intereses en un caso de responsabilidad extracontractual y desde cuándo, por lo tanto, media el requerimiento judicial, esa discusión, en el caso de auto, fue reducida, naturalmente, a los planteamientos formulados por las partes. Y ese planteamiento, ese debate formulado por las partes fue resuelto por los tribunales de justicia con carácter de cosa juzgada. Y lo que está ocurriendo ahora es que una nueva resolución judicial, aplicando el artículo 1551, número 3, en contra de la Constitución, viene a dejar sin efecto el principio de cosa juzgada ya radicado en las partes en la gestión pendiente. Excelentísimo Tribunal, Corfo demandó a mi representada como tercero civilmente responsable por hechos de sus dependientes por los delitos que habrían cometido en febrero de 2003. Pidió que le pagara la indemnización de perjuicios correspondiente, con reajustes e intereses desde el momento en que se cometió el delito, fijando ahí su posición en la causa, la que sostendría prácticamente por 12 años y que vendría a variar en la última presentación. Mi representada, en cambio, sostuvo la improcedencia de la demanda y en subsidio pidió que, en caso de ser condenada a la indemnización que se le estaba requiriendo, lo fuera con reajustes e intereses no desde la comisión del ilícito, sino desde el momento que quedara ejecutoriada la sentencia condenatoria que fuera del caso, y siempre que incumpliera el pago de esa sentencia y por lo tanto fuera requerida judicialmente conforme al artículo 1551, número 3. Estos fueron los términos de la discusión. Durante 10 años, estos fueron los términos en que se planteó el debate, en que las partes sostuvieron sus alegaciones, en que rindieron la prueba, en que se desarrolló el procedimiento civil asociado al proceso penal correspondiente. En 2013, el Tribunal de Primera Instancia absolvió
a los ex empleados de mi representada que habían sido acusados de la comisión de delitos, por los que ella estaba demandada como tercero civilmente responsable. Y naturalmente desechó la demanda en todas sus partes. Esa decisión fue apelada naturalmente por Corfo, reiterando nuevamente que se le debía pagar la indemnización de perjuicios con reajustes e intereses desde febrero de 2003, cuando se había cometido el ilícito. Y la Corte de Apelaciones de Santiago, en diciembre de 2014, resolvió acceder a lo pedido por Corfo. Parcialmente, pero accedió a lo pedido por Corfo. Porque terminó condenando a los empleados de mi representada y entonces surge la responsabilidad como tercero en esta causa. Y entonces acoge la demanda de Corfo por la indemnización de perjuicios. Respecto a la petición de Corfo de que se aplicara esa indemnización reajuste desde la comisión del ilícito, la Ilustrísima Corte de Apelaciones también acoge, por 2 votos contra 1, hay un ministro que está por acoger los reajustes solo desde la sentencia condenatoria, porque ahí surge la responsabilidad civil. Y en materia de intereses rechaza la petición de Corfo y acoge la petición subsidiaria que mi representante había formulado en su momento, de tal manera que señala que los intereses solo se deberían desde que mi representada incurriera en mora. Esa decisión fue objeto de recursos de casación por parte de BBVA, corredora de bolsa, y esos recursos de casación fueron en definitiva desestimados por la Excelentísima Corte Suprema. Dentro de los 7 o 10 días siguientes a la decisión de la Corte Suprema, antes que la sentencia quedara ejecutoriada, se produce el pago por parte de mi representada de la cantidad a la que se le había obligado a indemnizar, más los reajustes contados desde febrero de 2003. Naturalmente no había intereses debidos porque nunca había incurrido en mora. Y Corfo, incluso antes que se dictara el cúmplice, había solicitado el giro de las cantidades consignadas por mi representada. Por tanto, no hay controversia en la gestión pendiente acerca del momento desde el cual se cuentan los intereses. Corfo lo pidió desde la comisión del ilícito, nosotros lo pedimos desde que quedara ejecutoriada la sentencia condenatoria. Y en definitiva, la Ilustrísima Corte, confirmada por la Excelentísima Corte Suprema, determinan que estos proceden desde que se incurra en mora. Ejecutoriada la sentencia, incumplida por parte de mi representada que había sido condenada civilmente. El debate doctrinario y jurisprudencial, que admite múltiples alternativas acerca del cómputo, había quedado fijado por las partes en sus respectivos escritos y había sido resuelto en definitiva por la Corte de Apelaciones de Santiago en diciembre de 2014. De tal manera que el requerimiento judicial del artículo 1551, número 3, se produciría solo frente al incumplimiento en el pago de lo debido conforme a dicha sentencia pronunciada por el Tribunal de Segunda Instancia. Para evitar cualquier duda en un juicio que lleva más de 13 años, mi representada solicita, después de ocurrido todos estos hechos, con una sentencia firme y habiendo pagado la cantidad demandada más los reajustes desde 2003, le solicita al Tribunal de Primera Instancia, antes de la liquidación, que confirme que no procederá en esa liquidación incluir intereses, sino solo hacer el cálculo final de los reajustes más las costas procesales y personales. El tribunal naturalmente da traslado a Corfo. Y Corfo, en una actitud, yo la calificaría de sorpresiva, va a sostener por primera vez, después de 13 años o 12 años de juicio, y habiendo sido resuelto el asunto controvertido, que en realidad los intereses no se le debían desde febrero de 2003, sino que desde el 4 de septiembre de ese año, cuando había anunciado que iba a ejercer la acción civil en el proceso penal conforme a las reglas del antiguo Código de Procedimiento Penal, que es el que estaba rigiendo la causa de fondo. Variando la alegación que había sostenido, respecto a la cual mi representada había formulado sus alegaciones y defensas, y que en definitiva había sido resuelta rechazándola por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, por la Excelentísima Corte Suprema. Obviamente el Tribunal de Primera Instancia rechazó esta pretensión y confirmó que efectivamente, conforme a la sentencia de diciembre de 2014, de la Corte de Apelaciones, no procedía a incluir los intereses en la liquidación que se iba a efectuar, sino solo el cálculo de reajustes y las costas procesales y personales. Corfo apela. Y la Corte de Apelaciones, el 16 de abril de este año, dicta una resolución donde va a acoger el planteamiento nuevo, imprevisto de Corfo. Y en esa resolución, en virtud del artículo 1551, número 3, va a entender que mi representada había sido requerida judicialmente de pago el 4 de septiembre de 2003.
una alegación jamás planteada por Corfo, jamás controvertida por esta parte, porque nunca fue materia del juicio, jamás resuelta por los tribunales de justicia, porque se había resuelto lo que las partes plantearon efectivamente. Y por lo tanto, desconociendo, alterando el valor de cosa juzgada que emanaba de la sentencia pronunciada por la Corte de Apelación en 2014, estableciendo que mi representada había sido requerida judicialmente antes de ser condenada. Si en 2013, excelentísimo tribunal, en primera instancia mi representada fue absuelta, se desechó la demanda y solo vino a ser condenada en 2014, habiéndose pronunciado específicamente sobre el momento desde el cual se computarían los reajustes de interés. Y en virtud de esta aplicación del 1551, número 3, se produce la adulteración o la alteración, o se deja sin efecto, en definitiva, la cosa juzgada. Por eso que no estamos pidiendo, como sostiene Corfo para alegar la inadmisibilidad, que no estamos impugnando una resolución judicial, sino que la aplicación de la disposición legal que hemos objetado. Si la resolución judicial firme que resolvió el asunto lo hizo en diciembre de 2014 en los términos planteados por las partes, acogiendo en materia de intereses, no en las otras dos peticiones, lo que había planteado BBVA Corredora de Bolsa. Este es el caso concreto. Y al aplicar el artículo 1551, número 3, en términos de un requerimiento judicial que deja sin efecto la cosa juzgada, ya incorporada a la realidad del juicio y a la realidad de las partes, por sentencia ejecutoriada, se está produciendo, a nuestro juicio, una aplicación contraria a la Constitución, como voy a señalar enseguida. Por esto es que, segundo argumento de Corfo para pedir la inadmisibilidad por falta de fundamento, no existe una contradicción entre lo sostenido en lo principal del requerimiento y lo pedido. Porque en lo principal del requerimiento sostuvimos, como lo ha hecho este Tribunal Constitucional en innumerables ocasiones, que es perfectamente posible que una disposición legal, como el 1551 u otra, sea constitucional en abstracto, pero que en la aplicación concreta que se produce en la causa, en el contexto de sus circunstancias específicas, puede resultar contraria a la Constitución. Resolver en un juicio que una de las partes ha sido requerida judicialmente o no, en tal o cual momento, si ese es el asunto debatido en el juicio, es cuestión de la competencia del tribunal correspondiente, y eso podrá no ser contrario a la Constitución. Pero resolver en un juicio conforme al 1551 número 3, que una de las partes ha sido requerida judicialmente en un momento distinto de aquel que lo dispuso en el mismo juicio una sentencia firme o ejecutoriada, importa a nuestro juicio una aplicación contraria a la Constitución atendida a esa situación del caso concreto. Y por eso, con esto voy concluyendo, señor presidente, nos parece que tampoco es admisible el tercer argumento por el cual la Corfo pide el rechazo de este requerimiento, en el sentido que no estarían claras y específicamente desarrollados en él la forma como se produce la inconstitucionalidad. Nos parece, desde luego, que está claramente desarrollado, y lo resumo en 3 o 4 ideas solamente para no extender más allá el requerimiento que consta en el expediente. La sentencia de 2014 produjo el efecto de cosa juzgada, disponiendo que mi representada estaba obligada al pago de la indemnización de perjuicios y al pago de los reajustes desde febrero de 2003, como lo había pedido Corfo, esto último por 2 votos contra 1. Mi representada procedió a pagar antes del cúmplase ambas cantidades, al valor de hoy día $60 millones. En el mismo acto, en la misma sentencia, se acogió nuestra petición de no admitir el pago de intereses desde la comisión del ilícito, sino desde la mora, es decir, incumplida la sentencia judicial ejecutoriada cuando fuéramos requeridos de pago conforme al 1551 número 3. Cuando le pedimos al tribunal que confirmara este criterio, que certificara que esto es lo que estaba ocurriendo para evitar precisamente cualquier otro conflicto adicional, la Corfo, sin embargo, primero cambia su alegación. Ya no pide los intereses desde cuando siempre los pidió y conforme a lo que se controvirtió, los pide desde una fecha distinta. Y segundo, sostiene que en esa fecha distinta se había producido el requerimiento judicial del 1551 número 3. Y la Corte de Apelaciones acepta esta aplicación del artículo 1551 número 3 en contra de lo que los tribunales habían resuelto con efecto cosa juzgada prácticamente 1 año y medio o 2 años antes. Esto lesiona a nuestro juicio el principio de cosa juzgada, que es parte integrante del derecho a un procedimiento racional y justo.
Adicionalmente importa que se está sosteniendo el 1551 sobre la base de una alegación que nunca fue planteada y por lo tanto nunca pudo ser controvertida en el proceso ni fue jamás resuelta por los tribunales. De tal manera que hay una doble infracción desde este punto de vista al derecho a un procedimiento racional y justo. En segundo lugar, nos parece, como decía el señor relator, que esto afecta la certeza legítima. Parece razonable requerir en un procedimiento de cualquier naturaleza que las partes sostengan sus alegaciones, que no las varíen, sobre todo después que se han dictado las sentencias definitivas, y que los tribunales no hagan caso de alegaciones nuevas que alteran el efecto de cosas juzgadas. Es bien importante, excelentísimo tribunal, señor presidente, que en una materia como esta, en que, como decimos, hay tanta dispersión doctrinaria y jurisprudencial, existan grados elementales de certeza jurídica, para cualquiera que sea el demandado en un proceso de responsabilidad extracontractual, sea un particular o sea el fisco, digamos, como ocurre todos los días en los tribunales. Al menos que si un tribunal resuelve, definitivamente, confirmado por la excelentísima Corte Suprema, que los intereses se deben desde un momento determinado, que se deban desde ese momento determinado, y que si los reajustes se deben desde tal o cual momento, que se deban desde ese momento, y no que se produzcan alteraciones posteriores por el cambio de alegación de las partes que son acogidas por un tribunal sobre la base de una aplicación a nuestro juicio inconstitucional del 1551. E importa, en tercer lugar, una discriminación, excelentísimo tribunal, porque nos parece que se está concediendo un privilegio a una de las partes en este proceso que no corresponde y no resulta procedente y vulnera el artículo 19, número 2. Y finalmente, importa naturalmente la lesión del derecho de dominio. Es ciertamente cuando uno es demandado en un proceso de responsabilidad extracontractual y pierde ese proceso de responsabilidad extracontractual y el tribunal decide que el demandado tiene que pagar la indemnización que ha sido requerida, con los reajustes correspondientes y los intereses que correspondan, evidentemente que hay una afectación del patrimonio dispuesta en un debido proceso por un tribunal. Pero cuando ese tribunal, en el mismo proceso, dispone que el cómputo de reajustes y de intereses se calculará desde tal o cual fecha, desde tal o cual momento, supuesto los requisitos que establece la legislación vigente. Y luego viene, curiosamente, ese mismo tribunal en otra sala a adulterar esa decisión y a resolver que no, que ocurre desde otro momento, efectivamente esa cantidad que además por la naturaleza del asunto involucrado, su señoría excelentísima comprende que son cuantiosísimas, tanto lo que ya se pagó como lo que se está pretendiendo, a nuestro juicio, por una aplicación inconstitucional del 1551 obtener ahora, supone una lesión en ese exceso del derecho de propiedad que la Constitución asegura a mi representada. Por estas razones, excelentísimo tribunal, solicitamos que se declare la admisibilidad del requerimiento, pues nos parece que no incurre en la causal de falta de fundamento que ha alegado la Corfo. Dejo a disposición minuta de mi alegato, presidente. Muchas gracias. Por la Corporación de Fomento de la Producción Corfo alega el abogado Ignacio Vargas Mesa hasta por 15 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Con la venia de este excelentísimo tribunal, alego entonces solicitando la inadmisibilidad del requerimiento de inaplicabilidad por la Corporación de Fomento de la Producción, por cuanto, excelentísimo tribunal, a juicio de esta defensa, este requerimiento carece del fundamento plausible que exige el artículo 93 de la Constitución Política como el artículo 84, número 6 de la Ley Orgánica Constitucional. Excelentísimo tribunal, se hace necesario precisar a juicio de esta defensa y para poder situar la alegación de esta parte respecto de la inadmisibilidad tres cosas básicas. Uno, el mérito de la sentencia a que se ha referido mi distinguido contradictor, si se me permite, como asimismo la norma impugnada. La primera sentencia a la que se ha referido y a que se refiere el recurso es la sentencia que se dictó en el mes de diciembre del año 2014, 2 de diciembre del 2014, y que en definitiva fue la que puso fin al caso Inverlink después de casi 12 años de investigación y tramitación. Esta sentencia, el excelentísimo tribunal, se confirmó, o sea, condenó a los autores al delito del inciso segundo del artículo 52 de la Ley de Mercado de Valores y en lo que a este caso importa, condenó al BBVA Corredores de Bolsa como tercero civilmente responsable por los hechos de su gerente general y de su subgerente comercial que incurrieron en estos abusos. Y condenó al pago, dice textualmente, porque aquí ha habido, tanto en el recurso, como lo señalamos nosotros al contestar, como en la alegación de mi distinguido contradicción, algunas imprecisiones que vale la pena para nosotros señalar. Condenó a pagar la cifra señalada, por concepto de daño emergente, 26.000 millones y fracción, reajustada según IPC, si me permite,
desde el mes de febrero del 2013 a la fecha del pago efectivo, con más los intereses corrientes desde la fecha de la mora. O sea, no señaló una oportunidad fija en el tiempo, no señaló una fecha, no señaló un día específico, sino un concepto jurídico. Excelentísimo tribunal, sobre esto voy a entrar más adelante, voy a señalar más adelante. Esto lo señala expresamente el punto 2, romano, letra B, de la parte resolutiva de la sentencia. Esta sentencia, excelentísimo tribunal, aplicó lo que el mismo requerimiento reconoce, las normas del artículo 2320 del Código Civil refería a la responsabilidad por el hecho ajeno, como la norma impugnada de inaplicabilidad, la norma requerida de inaplicabilidad, que es el artículo 1551, número 3 del Código Civil, que se refiere, como ha dicho mi distinguido contradictorio y señor relator, a la Constitución en mora. Y eso lo dice el propio requirente. Fojas 4 de su requerimiento, página 543 y 544 del escrito del 24 de mayo. Esa es la primera sentencia que yo quería puntualizar. La segunda sentencia que se refiere al requerimiento, excelentísimo tribunal, es la sentencia que se dictó este año, en abril del año 2016, y que tiene su origen precisamente en que en la etapa de cumplimiento incidental de esta sentencia, en el tribunal de primera instancia ya, en el minuto de liquidar esta deuda en su capital, reajustes e intereses, el BBVA Corredores de Bolsa solicita expresamente al tribunal que no se calculen intereses porque no corresponde pagar intereses. Y eso provoca un incidente al que efectivamente Corfo se opone, porque la sentencia, como yo les acabo de leer, ordenó pagar intereses corrientes desde la fecha de la mora. Y el banco sostuvo la corredora de bolsa sostuvo que no había incurrido en mora. Con lo cual se formó un incidente que tuvo la resolución que indica mi distinguido contradictorio en primera instancia, que fue producto de un recurso de apelación deducido por esta parte, y en que la Corte de Apelaciones de Santiago, en el recurso que ya hemos señalado, resolvió exactamente lo siguiente, haciendo aplicación de la misma norma, 1551 número 3, de la misma forma como la había aplicado la sentencia anterior, porque no hay una aplicación diversa. La sentencia anterior habló de intereses corrientes desde la mora, concepto jurídico, y la sentencia de la Corte de Apelaciones de abril del año 2013 estableció que se debían calcular intereses corrientes desde la mora, señalando que conforme la norma legal referida a la mora, la mora se constituía conforme lo señala el número 3 del artículo 1551, o sea, cuando el deudor era requerido judicialmente. En consecuencia, esas son las dos sentencias que hay acá, excelentísimo tribunal, que era preciso puntualizar. Y por último, ¿no es cierto, excelentísimo tribunal, la norma del artículo 1551 del Código Civil, que ya se señaló tanto por mi distinguido contradictor como por el señor relator. ¿Cuáles son los fundamentos del requerimiento, excelentísimo señor, a la luz del escrito de Fojas o de esta acción de inaplicabilidad a la luz del escrito de Fojas 1? Dice textualmente este requerimiento, página 6, que ellos recurren en contra de la aplicación ex novo que ha hecho la ilustrísima Corte de Apelaciones de la sentencia que hace en la sentencia de abril del 2006. Aplicación ex novo que hacen de este artículo, infringiendo la cosa juzgada y e incurriendo en ultra petita. O sea, la sentencia de abril del año 2016 hace una aplicación distinta de este artículo que la que hizo la de diciembre de 2014, infringiendo la cosa juzgada e incurriendo en ultra petita. Y esa aplicación que haría esta nueva sentencia es la que resultaría contraria a la Constitución en la medida que afecta a la igualdad ante la ley, 19 número 2, yo entiendo derecho a un procedimiento justo y racional, 19 número 3, derecho de propiedad, 19 número 4 y certeza jurídica. Excelentísimo tribunal, a juicio de esta defensa, y así lo entiende, ¿no es cierto?, según las normas constitucionales, 93 número 6, 93 inciso segundo, inciso 11 de la Constitución, la acción de inaplicabilidad tiene por objeto declarar la inaplicabilidad a un precepto legal o de sus similares. No voy a
a entrar en ese tema porque no es del caso, por contrario a una resolución judicial. Por su parte, esta impugnación debe ser razonablemente fundada y aquella que no tenga un fundamento plausible debe ser declarada inadmisible. ¿Qué es lo que sostiene la corporación? Y paso a explicitarme. El requerimiento no pretende declarar inaplicable un precepto legal, sino que impugnar una resolución judicial. Eso es lo que nosotros creemos que realmente pretende este requerimiento. El requerimiento contiene una insalvable contradicción entre lo que son sus fundamentos y el cuerpo de su escrito. Y por último, creemos y estimamos que el requerimiento no argumenta cómo se produciría la presunta inconstitucionalidad de este artículo, del 1551 número 3, en su aplicación concreta, lo que hace que el requerimiento carezca del fundamento. Vamos al primer punto, excelentísimo tribunal. El requerimiento, he dicho, no pretende declarar inaplicable el precepto legal o su aplicación, sino que pretende en realidad impugnar una resolución judicial. El requerimiento en ningún momento sostiene que el número 3 del artículo 1551 sea contrario a la Constitución y que su aplicación pueda ser contraria a la Constitución. Lo que sostiene es que la interpretación que de él hace la segunda de las sentencias sería contraria a la Constitución. ¿Y por qué? Porque esa aplicación no sería la correcta a la luz de las peticiones de las partes y del mérito del juicio. Así lo dice, página 5 del requerimiento, excelentísimo tribunal, y página 543 a 544 del escrito que presentó mi distinguido contradictor ahora recién el 24 de mayo. O sea, lo que critica el requerimiento es la aplicación, la incorrecta interpretación que hace la sentencia atendido al mérito del proceso, atendido los hechos que hay en el juicio y atendida a las peticiones de las partes, que según él sostiene sería contraria a la interpretación anterior. Y obviamente porque esta última sentencia se habría dictado de dos formas, infringiendo dos principios, la cosa juzgada e incurriendo en ultra petita. Dos vicios propios de sentencia. Yo entiendo, y obviamente la cosa juzgada forma parte del principio constitucional de la certeza jurídica, pero también son vicios propios de la sentencia. En consecuencia, a juicio del requirente, la infracción de la cosa juzgada y la infracción de ultra petita son las que provocarían esta aplicación que provocaría esta inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Excelentísimo señor, ambos vicios de existir son vicios de sentencia y se refieren a vicios de validez de las sentencias. Y existen recursos ordinarios para recurrir en contra de la existencia de esos vicios y no es la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad la adecuada. No me voy a explicitar sobre los recursos que existen para ese particular. En consecuencia, lo que nosotros realmente estimamos que este recurso pretende es impugnar esta resolución judicial que la contraparte considera que está dictada contra otra pasada en autoridad de cosa juzgada, y no solamente eso, sino que el recurso abunda en explicar por qué habría ultrapetita. Lo que no puede ocurrir, excelentísimo tribunal, toda vez que si esta parte pidió que se pagaran intereses desde la comisión del delito y se ordenó pagar intereses desde la mora, que obviamente es posterior a la comisión del delito, no puede haber ultrapetita. Sobre todo si en esta sentencia se pide que se paguen intereses desde la comisión del delito o desde los hechos posteriores que estima el tribunal, pero nunca antes. No puede haber ultrapetita. En fin, no es el caso. En consecuencia, excelentísimo tribunal, es meridianamente claro que lo que se está impugnando en realidad es la sentencia judicial. Y de ser así, estima esta defensa que el requerimiento adolece de fundamento plausible. En segundo término, excelentísimo tribunal, este requerimiento contiene, a juicio de esta defensa, también una insalvable contradicción entre el petitorio y su fundamentación. Este requerimiento no se sostiene sin la argumentación que hay respecto del vicio de ultrapetita y respecto del vicio de cosa juzgada de que adolecerían las sentencias. En la página 38 y siguientes del requerimiento, excelentísimo tribunal, se hace consistir la presunta discriminación y aceptación de la igualdad ante la ley,
o sea, la inconstitucionalidad de que resultaría la aplicación del número 3 del 1551 del Código Civil en la negación del efecto de la cosa juzgada. Y también en el monto de la indemnización. No solamente eso, en las páginas 36 y siguientes, excelentísimo tribunal, la presunta conculcación del derecho de propiedad o la violación del derecho de propiedad también se hace consistir en el efecto, en la negación del efecto de la cosa juzgada y en el incurrir la sentencia en ultra petita. La verdad en que el monto de la indemnización, excelentísimo tribunal, que puede haberse pagado por excesivo que sea, nada tiene que ver con el 1553 número 1, 1551 número 3. El monto de la indemnización tendrá que ver con el monto del capital, tiene que ver con la tasa de interés corriente que se ordenó pagar por parte del tribunal, lo que tiene que ver con la ley de operaciones de crédito de dinero, lo que tiene que ver con la superintendencia de bancos y instituciones financieras, tema que por lo demás es extremadamente conocido por la matriz del recurrente, ¿no es cierto?, empresa del giro bancario. En consecuencia, existe una contradicción entre lo que se fundamenta en base a la cosa juzgada y a la ultra petita con lo que se solicita. No puede haber un fundamento plausible o razonable si no hay congruencia entre la petición y sus fundamentos, excelentísimo tribunal. En tercer lugar, y por último, a juicio de esta defensa, en entendido que las normas violatorias, las normas de la Constitución que estarían afectadas por la aplicación a que se refiere el requirente, serían la igualdad ante la ley, el derecho a un procedimiento justo y racional, la certeza jurídica y el derecho a la propiedad. La contraria en su requerimiento teoriza y menciona diversos casos muy interesantes y sentencias que establecen doctrinas para determinadas situaciones, pero que son distintas del caso en análisis. Menciona varias disposiciones constitucionales. Nuevamente hay mucha argumentación respecto de la ultra petita y de la cosa juzgada. Se señala que se lesionó el derecho de propiedad, señala que se vulneró la igualdad ante la ley. Sin embargo, a juicio de esta defensa no se encuentra un análisis concreto del precepto legal del número 3 del 1551. ¿Cómo la aplicación de ese precepto vulneraría en este caso? El excelentísimo tribunal, la sentencia de diciembre del 2014 estableció que se deben pagar intereses desde la mora. Ese es un concepto jurídico. Todos los abogados sabemos desde el primer curso de responsabilidad civil qué es lo que es la mora, tal como sabemos qué significa desde la notificación, tal como sabemos cuando una sentencia señala desde que ésta está ejecutoriada. Son conceptos jurídicos, ¿no es cierto? En consecuencia, cuando yo ejecuto lo que es la mora o yo ejecuto lo que es la notificación o yo aclaro qué es lo que es la ejecutoriedad, no estoy cambiando la situación, no estoy resolviendo algo nuevo. Lisa y llanamente son conceptos que se aplican. El deudor está en mora desde que es requerido judicialmente. La sentencia de diciembre del 2014 estableció que se debían intereses desde la mora. La ley dice cuándo el deudor se constituye en mora. Y la sentencia de abril del año 2016 simplemente materializó. La mora, señor, se constituyó en tal fecha, se produjo en tal fecha. Es como si se dijera, se deben intereses desde la fecha de notificación de la sentencia. Y después se aclara cuándo se notificó la sentencia. Todas las argumentaciones que se da en el último acápite en relación con en qué consistiría la inconstitucionalidad por la aplicación de esta norma, no equivalen a argumentar circunstanciadamente cómo se produce la contradicción entre esta norma y las garantías constitucionales conculcadas. Muy por el contrario, si se hace un análisis de las páginas 37 y 38 del requerimiento, excelentísimo tribunal, se dará cuenta que el requirente lo que hace es una alegación de justicia material. Y básicamente sostiene y argumenta de por qué se le aplicó las normas del artículo 2322, inciso segundo del Código Civil, y por qué se dicen privilegios odiosos de la estatal en base a las normas que señala. Estas no son formas, o a juicio de esta defensa, estas no son fundamentaciones ni demuestran la inaplicabilidad del artículo 1551 del Código Civil, del número 3 del artículo 1551 del Código Civil. Antes de terminar mi alegato, excelentísimo tribunal, quisiera aclarar un par de afirmaciones que se han hecho de contrario, que no son efectivas a la luz de los antecedentes del proceso. En primer lugar, le debo decir que
BBVA Corredores de Bolsa fue requerido en el mes de noviembre, en el mes de septiembre del 2003 en ese proceso. Y no solamente eso, sino que en el mes de noviembre del 2003, a lo mejor mi distinguido contradictor no lo conoce, a tal punto fue requerido y reconoció este requerimiento que constituyó fianza solidaria a su matriz en el mismo proceso, reconociendo que estaba requerido. Y eso se podrá ver entre los antecedentes que están acompañados. En segundo lugar, que la sentencia de noviembre del 2016, contrariamente a lo que señala mi distinguido contradictor, no dijo nunca en ningún lugar que los intereses se pagan desde que se dicte la sentencia o desde que ésta quede ejecutoriada. Dice desde que el deudor se constituya o desde que se produzca la mora del deudor. Y ese concepto, señoría, está definido en la ley. En consecuencia, no hay una contradicción entre ambas sentencias. La mora está tratada a propósito del efecto de las obligaciones. La sentencia es una sentencia declarativa, la del año 2016. En consecuencia, no hay una segunda aplicación que pueda hacer que la segunda sea inconstitucional. Y por último, tal como lo he dicho, no existe ni ha existido ni vulneración a la cosa juzgada, ni tampoco puede haber ultrapetita en la medida que se habría otorgado más de lo pedido, porque en todo caso la mora se produjo después del requerimiento. Con estos antecedentes, excelentísimo tribunal, termino mi alegato y dejo a ustedes una minuta del mismo para su análisis. He terminado. Muchas gracias. Señor presidente, si me permite una precisión de hecho. De hecho, por supuesto, de hecho. A propósito de la imprecisión o indeterminación de la fecha de la mora que constaría en la parte resolutiva de la sentencia de diciembre de 2014, hay que leer los fundamentos también de la sentencia, particularmente el considerando 54, que es claro, como se ha dicho al final del alegato de mi contradictor, en el sentido de que la mora se va a producir con posterioridad a dicha sentencia y no con anterioridad. Muchas gracias, presidente. Bien. ¿Algo que agregar? ¿No? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ministros? ¿No? Muy bien. Concluye entonces los alegatos de admisibilidad. Bueno, gracias. Gracias.